Probablemente la primera vez que viste este episodio de Los Simpson ni siquiera te diste cuenta de lo que estaba pasando. Tanto así que actualmente este es uno de los episodios que están censurados por todo lo que sucede a lo largo de él. Así que comencemos con este análisis. Gracias, niños, por llamar. Un nuevo mensaje cada día. Te dije que cuidaras a tu hermana. Traté de detenerla, pero se escurrió entre mis brazos. La escena del capítulo comienza con Bart, igual que siempre, tratando de mentir acerca de lo que estaba sucediendo. Una conducta muy específica en lo que se desenvuelve a lo largo de toda la historia de Los Simpson, una conducta antisocial. Después podemos analizar a este personaje. ¿Camisa? ¿Quién robó mi camisa? La lavé. Ah, gracias, Marge. ¡Ah! ¡Rosa! Marge, no puedo ir de rosa al trabajo. Todos llevan camisa blanca. No soy popular para distinguirme. Esta parte es donde se comienza a desenvolver todo lo que es el episodio, donde Homero Simpson está comenzando a decir que tiene una camisa rosa cuando todas sus camisas regularmente son blancas. Entonces se va a distinguir de todos los demás y por eso él no debería de hacer eso, porque él no es popular. A esto en psicología le podemos llamar síndrome del reflector. Yo pienso que todas las personas que están afuera me están viendo y que yo soy como un reflector que a todos me ven todo el tiempo. No hay problema, tienes muchas camisas blancas. Ay, dame. ¡Oh, no! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Ah! Todo terminó, Marge. Todo terminó. Y esta parte es algo muy característico de los problemas de ansiedad. Si ustedes recordarán, algo que se llama catastrofismo, donde yo creo que todo lo que está pasando es absolutamente malo, no hay nada bueno en esto, y es algo que le pasa constantemente a Homero y que pues, su salvador es básicamente o Marge o Lisa. No sé cómo pasó esto. ¡Ah, mi gorra de la suerte! Limpia y radiante. ¡Tú me hiciste esto! Es evidente lo que está pasando con Homero. Está teniendo una falta de control de sus impulsos, todo por su tipo de personalidad. A lo largo de todo el capítulo se va desenvolviendo un poquito más. Pero nadie notará que llevas camisa rosa al trabajo. Un momento. Regrésela. Acercamiento. ¿Quién es ese hombre de rosa? Ah, es Homero Simpson, señor. Un vasallo del sector. Aquí es donde podemos empezar a ver cómo el capitalismo empieza a formarse, ¿no? Donde todas las personas se ven prácticamente estáticas, son iguales, y cómo el señor Burns empieza a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Quién es él? ¿Quién es el que se distingue de todos los demás por tener una camisa rosa? Sector 18. Simpson, ¿eh? A juzgar por su pintoresco atuendo, debe ser un anarquista alborotador. Llamaré a seguridad, señor. ¡Excelente! Estos monitores a color ya se pagaron solos. Cuando el señor Burns comenta que Homero es un anarquista es prácticamente porque él es un capitalista y a ningún capitalista le conviene que haya un anarquista dentro de su institución. Todo esto de lo que está pasando en este momento específicamente tiene que distinguirse mucho. Un anarquista no es lo mismo que un socialista. Un socialista va a buscar encontrar a la sociedad y encontrar a un gobierno para volverlo socialista precisamente. Pero el anarquista se despliega o se quita totalmente de lo que tiene que ver con el Estado, con la sociedad, sino básicamente con no seguir ningún mecanismo que esté impuesto por una sociedad. Y en una sociedad donde prácticamente te obligan a vestirte igual para ir al trabajo, pues entonces se podrá entender como una conducta anarquista, aunque sigue yendo al trabajo. ¿Qué es eso? ¿Una camisa rosa? Oye, Homero, qué bonita camisa. Acércate. Te guardamos una rosquilla. Sí, con cubierta rosa. Gracias. Se ve... Oigan, un momento. El que traiga una camisa rosa no quiere decir que soy una especie de comedor de rosquillas rosas, aunque es tentador. Llévame, acompáñanos. El padre de la lingüística, Fernandín de Saussure, hacía una comparación entre la palabra significado y significante. Es decir, por ejemplo, el sujeto, el significado del sujeto con una camisa rosa es una definición como tal. Pero el significante, es decir, lo que el que traiga una camisa rosa significa para una población es muy diferente. No es lo mismo que nosotros digamos, por ejemplo, camisa, a que digamos camisa rosa. Y para los tiempos que está grabado este capítulo, no sé, está desde hace 15, 20 años de este capítulo, el rosa seguía siendo un color que iba más enfocado a lo femenil, a un tipo de vestimenta que no iba acorde a lo que es el estereotipo de hombre. Y por eso también podría ser un motivo más porque se lo llevaran.
No, ustedes no entienden. Mi hijo puso su gorra roja entre la ropa blanca. No quiero oír los sucesos cotidianos de la familia Simpson. Llévenselo. Señor Burns, el detector de mentiras no reveló nada. Se lo pusimos más de 10 veces. Tal vez dice la verdad. Y tal vez esté también en la mira. Recuerdo que tenía inclinación por los calzoncillos de motitas en el 79. Señor, ese fue mi atuendo para la celebración del 10º aniversario de la planta. Ah, sí, claro. Su número de trompeta se robó la tarde, recuerdo. Bien, doctor, ¿qué vamos a hacer con nuestro ventrudo rebelde? Bueno, Monty, antes establecer la cordura de un paciente llevaba meses. Ahora todo ha cambiado gracias a mi cuestionario práctico de personalidad. 20 sencillas preguntas que determinarán qué tan loco está realmente su empleado. Esta escena es de mis favoritas de este capítulo. Hoy como psicólogo me gusta mucho analizar esta escena debido a que básicamente esos test de 20 preguntas existen para tratar nosotros de definir la personalidad de una persona. Y eso es imposible. Ni el mejor test con 20 preguntas puede definir la personalidad específica de alguien. Cuando nosotros hablamos de personalidad, hablamos de un sujeto que se compone de dos cosas, de temperamento y de carácter. Tendríamos que hacer algunas pruebas neurológicas para poder determinar la personalidad específica de alguien. Por ejemplo, en este caso, anarquismo, ¿no? Que es lo que básicamente se le está tratando de plantear a Homero. Y también tenemos que ver la parte del carácter, que eso ya sí se podría hacer con una prueba psicométrica, pero no de 20 preguntas. Y hay un montón de psicólogos, charlatanes y de personas que se dedican a hacer este tipo de pruebas solamente para pensar que pueden categorizar a una persona. Y eso no funciona así. Por mucho que lo quieran hacer, no funciona así. Vamos a seguir viendo el video. Ponga su nombre. Ay. Linda, hazme un favor, llena esto. Homero, esta es una encuesta psicológica personalizada. No puedo llenarla yo. Bueno, Este es el primer error que se marca dentro de la historia. Probablemente es un error totalmente intencional, pero una prueba psicológica jamás se la podría llevar un paciente de tu consultorio. La tendría que contestar enfrente de ti, porque puede pasar lo que está a punto de pasar en el capítulo. ya pedíselo a Lisa. Lisa, ¿a ti te gusta la tarea? ¿Quieres llenarme esta forma? Bueno, si escuchas el poema que escribe. Uy, está bien. Meditación sobre los 8 años de Lisa Simpson. Yo tuve un gato llamado Paco, que murió y murió. Mamá dijo que dormía. Mentía. ¿Por qué? ¿Por qué murió mi gato? ¿Por qué no me dieron mejor un zapato? Yo tuve un pez llamado Alfredo, que murió. Olvídalo. Oye, papá, ¿por qué no mejor lo haces tú? Hijo, es igual que la vez que fuiste a votar por mí. ¿Recuerdas la boleta de ausencia? Ah, sí. Oye, papá, ¿escuchas voces? Sí, estoy escuchando una hora que quiero ver la televisión. Sí. ¿Te irritas fácilmente? Bart, cállate o te callo. Sí. ¿Mojas los pantalones? Bueno, cualquiera puede tener un accidente algún día. Me gustaría que notaran la primera pregunta que le hace Bart a Homero. Básicamente lo único que le está diciendo es, oye, ¿escuchas voces como si tuviera esquizofrenia o tuviera un trastorno de la personalidad paranoide? Este tipo de análisis me gustan mucho porque tiene mucho que ver con que con una simple pregunta no podemos determinar que una persona tiene esquizofrenia. Existen un montón de tipos de esquizofrenia como para que esa pregunta te lo pueda decir. Entonces pasé. No. Cuidado con él. Moja los pantalones. Casa de reposo. Aquí se puede ver cómo Homero no aprueba el test y entonces se lo llevan a un hospital psiquiátrico. Que aprobar es una palabra a lo mejor que está mal utilizada porque los test de personalidad no se aprueban o se desaprueban. Simplemente sales más alto en una personalidad y entonces ahí podemos empezar a determinar. Volvemos a lo mismo. Este test es súper basura, pero habrá seguramente muchas personas que con eso quieren determinar cómo es una persona. Por ejemplo, los test que se popularizaron en algún momento sobre qué tipo de personaje de Disney eres, ¿no? Que era como una mofa a lo que también pasa mucho en psicología. Hay muchas personas y hay muchos tipos de test que son absurdos, que se encuentran en internet muy fácil para determinar tu tipo de personalidad, si tienes ansiedad, si tienes depresión, pero una batería completa de test son muchísimas preguntas las que se tienen que ver. Tienes que ver cada parte enfocada, la historia clínica y lo que está sucediendo con la persona. No se puede determinar solamente con un test, aunque haya muchos psicólogos que sí lo hacen. Diablo con bragueta abierta. Salsa en el suelo con insectos acercándose y van a comérsela. ¿Y este? A ver. ¡Mi hijo! ¡No, eso no es justo! ¿Cómo pueden saber quién está loco y quién está cuerdo? Tenemos un método muy simple.
El que tiene ese sello está loco. Esta parte del capítulo me encanta porque prácticamente están tratando de determinar la personalidad de Homero o lo que está pasando y pensando Homero a través de unas láminas. Estas láminas existen, se llama test de Rorschach y el test de Rorschach prácticamente son unas láminas que tenemos los psicólogos que vamos mostrando al paciente para determinar qué es lo que está pasando o cómo interpreta estas manchas, qué significado les da. Los test proyectivos actualmente no tienen o prácticamente tienen una validez nula dentro de la psicología. No es recomendable que se practiquen o que te determine a través de un test proyectivo si tienes o no tienes algún tipo de personalidad, pero son prácticas que se siguen utilizando hasta la actualidad, lamentablemente. Pero al mismo tiempo de lo que está pasando dentro de este análisis, si se fijan, cuando está empezando a pasar todas estas laminillas, él dice, pues sabes que yo veo esto y veo esto, que cae mucho a la subjetividad. Pero cuando le pasan a Bart en una lámina, entonces él encuentra un sentido. Puede ser que ni siquiera sea Bart, pero para él tiene sentido y entonces se irrita y empieza a sentirse mal. Y luego lo que hace el doctor, le dice, pues es muy sencillo determinar si una persona tiene o no tiene algo, prácticamente por una etiqueta. Y actualmente, si tú vas a un psiquiátrico, que podríamos hacer un análisis de los psiquiátricos, déjamelo aquí abajo en los comentarios si quisieras que lo hiciéramos. También está la parte de lo del doctor, que le pregunta, oye, ¿cómo determinas que una persona tiene o no tiene un trastorno por algo tan sencillo como un test? Y le dice, es muy fácil determinarlo. Lo vemos a través de si una persona tiene o no tiene esto, que es una etiqueta básicamente donde le pone un sello donde insano, ¿no? Entonces esta persona le está diciendo que porque tienes esta etiqueta tú tienes este trastorno y es algo que pasa en los psiquiátricos. Si se dieran cuenta, a mí las veces o las que me ha tocado estar dentro de un psiquiátrico, se puede observar cómo las personas tienen distintivos o tienen ciertos colores o a veces les ponen algunas pañoletas. Estoy hablando, por ejemplo, del psiquiátrico de San Juan de Dios o tiene algún tipo de camisa y van diciendo, este es un paciente peligroso, este no es un paciente peligroso. Hay pacientes que tienen demencia que solamente no son peligrosos, pero se van a acercar siempre contigo. Hay personas que tienen esquizofrenias, que tienen aisladas, o hay personas con algún tipo de trastorno muy fuerte. Pueden entrar personas con trastorno depresivo mayor y muchos otros, pero los categorizan y entonces tú tienes este trastorno y entonces tú puedes o no puedes salir, tú puedes o no puedes hacer esto. Por ejemplo, en el psiquiátrico de San Juan de Dios, actualmente siguen haciendo electroterapia o terapia de choque. Literalmente los ponen con electrodos para quitar algunos estímulos. Sí tiene una comprobación científica de que esto funciona. Así estamos en salud mental actualmente. ¡Cueva! ¿Cómo dices que te llamas? Michael Jackson. No me suena. ¿No me has visto en televisión? No. ¿Discos? No. ¿Thriller? Tú lo serás. ¿Billie Jean? ¿Qué dijiste? ¿Billie Jean? No. Bien, ¿qué te parece esto? Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. Investigando más sobre por qué cancelaron este capítulo, fue porque cuando se lanzó había una crítica muy fuerte hacia Michael Jackson. Entonces sale este capítulo de Los Simpson y se vuelven otra vez los ojos hacia él, sobre los medios de comunicación, como si hubiera estado en un hospital psiquiátrico. Este paciente que está aquí básicamente está teniendo algún tipo de delirio de personalidad, o actualmente en psicología le decimos identidad disociativa, es decir, tiene dos personalidades y él cree que es Michael Jackson. Puede ser porque tiene algún tipo de necesidad de atención o puede tener muchísimas otras variantes o puede ser solamente esta, una de las personalidades de las 1000 personalidades que puede llegar a tener el individuo. Pero básicamente este tipo de personalidades se desarrollan porque tu mente o tu psique se está tratando de proteger. ¿A qué? No sabemos, no tenemos la información suficiente, pero es una de las variantes que pueden suceder. Oye, Michael, yo no entiendo. Todos se ven normales como tú y como yo. Homero, él es Floyd. Es un supergenio. Dile cualquier operación y la resuelve en fracciones de segundo. Muy bien, 5 por 9, 45. ¡Oh, increíble! Esta escena en donde se puede observar cómo las personas están apostando puede ser como algún tipo de mofa hacia la ludopatía. También están las personas con las camisas de fuerza. Están como algunos enfermeros tratando de agarrar a algunas otras personas. Y créanme que esto es una realidad. Hay un psiquiátrico aquí en Guadalajara que se llama El Zapote y El Zapote tiene estas condiciones. No se ven en los medios. No lo van a hacer viral, no van a ver cómo las personas tienen algún tipo de problema, pero hay muchísimos enfermeros y si hay algún enfermero que trabaja en un hospital psiquiátrico puede confirmarlo, pero esto es algo que pasa totalmente y muchísimo tiempo y las personas, hay muy buenos pacientes, pero cuando son inestables al siguiente momento te pueden golpear
y al 5 minutos después te pueden estar diciendo que te quieren mucho, porque son inestables. Vamos a seguir analizando el video ya casi terminamos. A él le decimos el jefe. Está aquí desde 66. Nunca habla, nunca mueve un músculo. Hola, jefe. Hola. Dijeron que no hablaba, ¿no? Ya era hora de que alguien me saludara. Hay ciertas situaciones que pasan también dentro de los psiquiátricos, como algo como esto. Solamente muchos pacientes necesitan un trato humano y no que se les siga categorizando. Entonces, esta interpretación de, ¿sabes qué? Hola, y que le conteste, y pues ya era hora de alguien que me saludara, para que no me viera como un objeto, que no me viera como un síntoma o como un trastorno. Quiero que se sientan en completa libertad de expresarse. En estas sesiones queremos que se relajen y se desinhiban. En esta escena se ve mucho cómo están a lo mejor teniendo un tipo de terapia grupal y lo que está pasando atrás, que les dice, ¿sabes qué? Pues siéntete cómodo y puedes platicar de lo que tú quieras. Y esta como lugar donde están todas las cámaras, los micrófonos y todo eso, se llama cámara de Gesell. Son estas cámaras que existen en psicología, donde se puede observar al paciente como comportándose y hay un vidrio negro. También existen, no sé si en el derecho se llaman igual, pero en psicología le llamamos cámaras de Gesell, donde interpretamos qué es lo que está pasando y hay personas tomando anotaciones todo el tiempo, además del terapeuta que está presente dentro de las sesiones, ya sea grupal o individual. Trabajaba en una compañía de seguros, ¿correcto? Yo era el vicepresidente más joven que tenían. Sí, eso era mi vida. Luego una mañana me levanté y no pude salir. No pude. ¿Perdiste las llaves? No, no soportaba lo que había afuera. Llovía mucho. No, Homero. Dave padece de agorafobia, miedo a los exteriores y a la gente. Cuando hablan de agorafobia, no es específicamente miedo a los exteriores y a la gente, sino a situaciones específicas. Puede ser, por ejemplo, a una calle. Y la agorafobia muchas veces se desarrolla porque ocurre un evento traumático dentro de la vida de la persona. Por ejemplo, hay personas que han sufrido alguna violación y, no sé, estaban en el estacionamiento de un Oxxo y actualmente no pueden pasar por un Oxxo o sienten mucho miedo o no pueden salir porque les está pasando y, aunque no sea el mismo Oxxo, el Oxxo les recuerda a que ahí fueron violados o tuvieron un intento de violación o los asaltaron o lo que sea. Y así se desarrolla la agorafobia y si no se trata se vuelve un trastorno súper complicado de tener. La agorafobia pertenece a un grupo de trastornos que son los trastornos de la personalidad de la ansiedad. En fin, ese día supe que no podía hacer ese largo viaje al trabajo. ¿No tenías gasolina? Ay, perdón. Señora Simpson, lo siento, pero su esposo padece de delirio de persecución, paranoia extrema y hostilidad de vejiga. Doctor, si pudiera hablar con él un momento sin mencionar a nuestro hijo Bart, vería que está acuerdo. ¿Quiere decir que Bart existe? ¡Oh, Dios! Y aquí básicamente es cuando se derrumba todo lo que habían creído sobre Homero, sobre si tenía delirios y tal, porque creían que Bart no existía, porque llega Marge y les dice, oye, ¿sabes qué? Sí, sí existe. Alguna vez me tocó trabajar con un paciente que tenía esquizofrenia. Yo era coterapeuta, estaba todavía practicando, creo que era mi último semestre de la universidad. Y entonces yo entro como coterapeuta con la terapeuta principal y haciéndole algunas preguntas a este paciente que tenía un trastorno de esquizofrenia, nos damos cuenta que tenía delirios sobre religiosidad. Él sentía que era un dios. Y cuando le comenzamos a hacer todas estas preguntas, él nos pide que si le podemos dar un papel. Le damos un papel, le damos un lápiz y él empieza a escribir y empieza a hacer dibujos. Y le preguntamos, oye, ¿qué estás dibujando? Y al momento de hacer esos dibujos había una cebolla, había una planta, había un árbol y tal. Y entonces mi terapeuta, la terapeuta principal, era una persona ya, no sé, 40, 50 años, que pues tenía mucha experiencia, pero surgió algo bien importante. Empieza a escribir dentro de todo el papel y empieza a decir puros dioses como sus evoluciones, empieza a hablar de Goku y sus evoluciones, empieza a hablar de algo muy característico que Naruto Shippuden, a mí me gusta un poquito ese tipo de series, y entonces empieza a hacer un árbol, y dice que es un árbol que, si no mal recuerdo, se llama Jinku, o Jinchu, o algo así. Pero es el árbol final que sale dentro de Naruto Shippuden, y entonces es el árbol de Dios, o lo representan como un dios, y él decía que él era ese árbol. Mi terapeuta principal pues no entendía absolutamente nada, salimos de la sesión y yo le empiezo a explicar qué es lo que estaba tratando de decirnos, y ahí, gracias a eso, gracias a haber visto Naruto, nos damos cuenta que la persona tenía delirios esquizofrénicos o delirios de la personalidad acerca de sentirse un dios. Y es la importancia de a lo mejor de tener de un cerebro un poquito más abierto y saber de todo, de absolutamente todo. Hasta una serie en ese momento a mí me funcionó. Y aunque la terapeuta era infinitamente más buena que yo
en ese momento diagnosticando y tal, porque pues yo apenas estaba terminando la carrera. El que yo supiera eso fue lo que determinó para poder tener un buen diagnóstico y poder empezar a hacer ahora sí un montón de pruebas que después confirmaron lo que nosotros en ese momento solamente era una sospecha. Ok. Señor Simpson, tiene una visita. Ahí está. ¡Marge! Señor Simpson, después de hablar con su esposa, pensamos que usted no es un loco peligroso. Es el mejor cumplido que me han hecho, doctor. ¿Podría dármelo por escrito? Por supuesto. No, está loco. Pues bueno, hasta aquí. Y pues bueno, aquí es donde dan de alta a Homero y es donde termina como la parte del análisis del capítulo, ya lo otro es un poquito más de relleno. Pero pues básicamente un papelito puede determinar lo que tienes o no tienes dentro de la sociedad, ¿no? Y aunque aquí es una mofa y está muy exagerado, créanme, es algo que sucede muy a menudo dentro de los consultorios de los terapeutas y dentro de muchísimos pacientes que llegan, por ejemplo, dentro de mi consultorio, donde vienen con una etiqueta y les dicen, es que yo tengo esto y soy esto. Y yo siempre los peleo y les digo, no, es que tú eres una persona que padece ciertos síntomas, pero no significa que forzosamente tengas algún tipo de trastorno. Y hay una gran diferencia. Entonces, si tu terapeuta te dice, oye, sabes que tú tienes algún tipo de trastorno o tienes este trastorno, que te lo respalde y que te diga por qué lo tienes. Y si tú, terapeuta, haces esto constantemente, pues bueno, tus palabras tienen una repercusión enorme en la vida de las personas y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuéntame qué te pareció este video, cuéntame qué te pareció el análisis que hicimos, déjame aquí abajo en los comentarios algún otro tipo de serie, he analizado algunos capítulos de Malcolm que estoy pensando también, algún tipo de película, vamos a irle dando un poquito más, pero déjame aquí abajo en los comentarios con cuál seguimos y si te gustó este video ayúdame a compartirlo, darle me gusta y todas esas cosas que hacen los youtubers. Pues nos vemos hasta la próxima, hasta luego.